Shannon es conocido como el padre de la teoría de la información matemática. A lo largo de los años, sus tesis y esquema dejaron huella en el mundo de la lingüística. Pero, ¿sirvió en verdad su esquema para representar la comunicación humana? En este video te presentamos... Inconsistencias en el esquema de Shannon. Pero, ¿quién fue Shannon? Shannon fue un matemático e ingeniero eléctrico, recordado como el padre de la teoría de la información matemática al crear y fundamentar dicha teoría. Dijo que todas las fuentes de información pueden medirse y que los canales de comunicación tienen una medida relacionada entre sí. Propuso también que la problemática dentro de la comunicación se basa en la traducción de códigos y sus efectos, lo que produce la creación de signos, símbolos y señas. Tiempo después, el sociólogo Warren Weaver redactó un ensayo para redactar las bondades de este esquema, publicado en julio de 1949. Respondiendo a tu pregunta, para la época en la que analizó el proceso de comunicación masiva tuvo mucha lógica porque era similar a un proceso informático, es más, es la teoría matemática, ¿no? Entonces era como medir efectividad. Entonces por eso tuvo importancia ese modelo. Ya. Weber describe al esquema de Shannon como un sistema de comunicación, donde la fuente de información selecciona a partir de un conjunto de mensajes el deseado, enviado a través de un canal al receptor, el cual hace de transmisor invertido al enviar un mensaje a un destinatario. Así, mi cerebro es la fuente de información, el suyo el destinatario. Mi sistema vocal es el transmisor y su oído, junto con su octavo par de nervios craneales, es el receptor. Desafortunadamente, durante el proceso de transmisión de señal se suelen agregar ciertos aditamentos indeseados, como distorsiones de sonido, estática o distorsiones de la forma o sombreado de una imagen. A esto le llamamos ruidos. Análisis y crítica. El modelo de Shannon es ajeno a la comunicación desde un punto de vista social. No toma en cuenta ni personas, grupos, emociones, sentimientos u otros elementos psicosociales, ni siquiera el contexto. Se orienta más bien a la transmisión de información entre máquinas. En la misma época en que Shannon formuló su esquema, surgieron esfuerzos por hallar elementos similares entre el funcionamiento de las máquinas y el sistema nervioso, y poder desarrollar una teoría que abarque todo el campo de control y de las comunicaciones. Por ejemplo, Werner pone en evidencia un factor aplicable a la comprensión de la comunicación, la propiedad de ajustar la conducta futura a los hechos del pasado, lo que permitía una presentación de la comunicación interactiva. El lingüista Bernard Rimet planteó que este modelo sirvió de base al estudio psicológico del lenguaje y de la comunicación, pero presenta un límite que implicará graves consecuencias para la orientación de estos trabajos, como que los investigadores desprecien el hecho de que la fuente y el destinatario son los seres humanos y que entre ellos hay una relación psicosocial. McLuhan, por su parte, califica el trabajo de Shannon y Weber como lineal, secuencial y lógico, lo que hace responsable de provocar una interpretación particular de los fenómenos comunicacionales, pasando por alto completamente el campo de los usuarios y de la sensibilidad. Críticas al modelo que han surgido con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo, han surgido también otras críticas a este modelo, como la ausencia de retroalimentación del destino a la fuente de información. También, esta teoría es incapaz de darse cuenta de que el mensaje emitido y recibido no son lo mismo, sino que intervienen factores que hacen que esto no sea así, como la codificación y decodificación del mensaje. Al no tratar la información como significado, se elimina la posibilidad de ironía, sentido implícito o simplemente la intencionalidad del emisor. Finalmente, Umberto Eco amplía el modelo explicando que no solo hay un código entre el emisor y el receptor, sino que cada uno de ellos poseerá subcódigos a partir de los cuales se interpretará el mensaje. Conclusiones. Así concluimos que el esquema planteado por Shannon y explicado por Weber no representa la comunicación tal y como es, únicamente transmisión de información. No comprende aspectos propios de la naturaleza humana, como los sentimientos o las emociones.
Pero no dejamos de reconocer el hecho de que este modelo fue por décadas una poderosa influencia para entendidos y quienes se ocupan de la comunicación. Desde un punto de vista social, es un modelo de emisor-receptor un poco más ampliado. Trata de una comunicación lineal que parte desde un emisor hasta un receptor mediante algunos procesos como son el canal y también la interferencia del ruido en el proceso del mensaje. También hablamos del fuente de información y del destino. Pero de ahí en más, nosotros como personas debemos entender que la comunicación no es lineal, sino es cíclica. Nosotros tenemos que comprender que dentro de la comunicación existe también la retroalimentación, que es la capacidad del receptor de emitir también su opinión y poder hacer fluir más la información para una mejor captancia. Entonces, si nosotros nos damos cuenta del modelo de Shannon, vemos que como lo he explicado ya, es lineal, no representa totalmente a la comunicación social, humana, sino más bien a una comunicación de robótica o formal, y que nos da una idea, la plantea a un receptor, o sea, un emisor transmite una idea a un receptor y ahí muere.